Hace 2 sábados compartí una cita inspirada que dice que las guerras son provocadas por Satanás, que él incita a las naciones a hacerse la guerra mutuamente para distraer a los hombres de la preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. De manera que cada vez que se levanta una guerra, que se activa una guerra, el plan de Satanás es ese: distraer a las almas de esa preparación necesaria. Y es de admirar cómo las naciones se preparan para la guerra. Nosotros hemos visto en estos años cómo han hecho alarde las potencias de un armamento sofisticado que han inventado. ¿Por qué? Porque están listos para emprender la guerra en cualquier momento. Bueno, en la guerra entre Rusia y Ucrania no ha sido la excepción. Ucrania, ayudada por los Estados Unidos y la OTAN, y Rusia queriendo demostrar que también ellos son potencia y potencia militar. Si China se involucrara en la guerra, se pueden imaginar ustedes, con el poderío militar que también tiene China, tendríamos realmente una guerra a gran escala. No cabe duda que, como dice la mensajera del Señor, las fuerzas del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Pero si las naciones están preparadas en todo tiempo para la guerra, nosotros también debemos estarlo. Solamente que nosotros debemos estarlo no con las armas de uso militar, sino con las armas de uso espiritual. El apóstol Pablo, hablando de la guerra en la cual nosotros estamos involucrados, nos dice lo siguiente en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como vemos, mis hermanos, estamos nosotros, según el apóstol Pablo, en un campo de batalla. No estamos en un parque de diversiones, estamos en un campo de batalla. Desde el día en que nos bautizamos, aunque no nos dijeron que a eso entrábamos, pero entramos en una guerra. Una guerra sin tregua. No va a acabar hasta cuando Cristo venga y le ponga fin. El enemigo que enfrentamos es más fuerte que nosotros, y el combate es desigual, porque es un enemigo cuyo ejército no se mira. Por lo que nosotros hemos leído, se trata de un batallón de ángeles caídos que nos rodean en cualquier parte del mundo, ya sea que estemos en la ciudad o que estemos en el campo. Son superiores a nosotros en inteligencia y en astucia pervertida. Es interesante que el plan de este enemigo es aniquilarnos, es devorarnos como una fiera. Hasta ha inventado drones para detectarnos cuando sea la persecución. Y ha también inventado meterse en los teléfonos para rastrearnos. Y así, debido a esta superioridad de este enemigo y nosotros tan débiles,
es que el apóstol Pablo en los versículos 10 y 11 nos dice cómo debemos prepararnos para esta guerra. Miren ustedes, versículos 10 y 11 de aquí del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así nosotros vemos, hermanos y hermanas, que la primer forma de enfrentar la guerra no es con nuestras propias fuerzas, porque no nos sirven de nada, sino que debe ser con la fuerza y el poder de Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos la fuerza del Señor. Solo así podemos salir victoriosos en esa guerra. La hermana White comentando dice esto: debemos hacer todo lo que podamos, dice, para prepararnos y resistir al enemigo de las almas. Doy gracias a Dios, dice, porque contamos con un poder que se nos ha concedido, debido a que el ser humano fracasaría si se lo dejara solo. Por eso se ha hecho toda provisión. Todo en el plan de Dios ha sido establecido para que el hombre no sea dejado a merced de sus propios impulsos, de sus poderes infinitos, para que no sea abandonado mientras continúa luchando con sus fuerzas finitas en contra de los poderes de las tinieblas. Interesante. ¿Damos gracias a Dios nosotros también? Hermana White dice, doy gracias a Dios, dice. Doy gracias a Dios, dice, que contamos con un poder. Un poder que se nos ha concedido, que si se nos dejara solos, dice, nosotros fracasaríamos, pero con ese poder podemos vencer. Así que, hermanos y hermanas, Pablo dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder y en la fuerza que Él tiene. Sigue diciendo el don profético, los soldados de Dios deben vestirse de toda la armadura de Dios. No se nos exige que nos vistamos de armaduras humanas, sino que nos ciñamos con la fortaleza de Dios. Interesante que también nosotros vemos acá que la segunda forma de enfrentar la guerra es vistiéndonos, dice, ¿con cuánto de la armadura? Con toda la armadura. En otras palabras, el cristiano debe estar totalmente armado. De lo contrario, no va a poder resistir las artimañas del enemigo. ¿Cuáles son las artimañas del enemigo? En la guerra en la cual estamos involucrados, ustedes no me dejarán mentir que las artimañas del enemigo son el desaliento, la frustración, la confusión, los fracasos morales muchas veces, y también los errores doctrinales que proliferan para confundir a la gente. Hermanos y hermanas, Satanás conoce muy bien nuestro punto débil y él se enfoca allí. Él sabe que allí donde nosotros estemos descuidados, él nos va a vencer. De manera que vale la pena que nosotros nos pongamos completa la armadura. Satanás intenta por un lado y cuando no lo logra, intenta por otro lado. Si no te saca algo por ahí para que caigas y tú sales vencedor, te saca otra cosa para ver si ahí caes. Nosotros, por lo tanto, debemos comprender lo que dice Pablo cuando dice, es toda la armadura completa. Una o dos armaduras no son suficientes. Podemos ser buenos para orar, pero somos malos para estudiar la Biblia, no estamos bien. Podemos ser buenos para hacer obra misionera, pero malos para orar y estudiar la Biblia, no estamos bien. Podemos ser buenos para venir a la iglesia, pero malos para orar, estudiar la Biblia, hacer obra misionera, no estamos bien. La armadura debe ser completa. El lugar que quede desatendido de nuestro cuerpo, Satanás lo va a aprovechar. Dice el don profético, nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y entregarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las direcciones que nos han sido dadas por el espíritu de profecía
debemos amar la verdad presente y obedecerla. Así nosotros vemos que somos exhortados por el don de profecía. Interesante que digan, nos esperan tiempos peligrosos. Y sí, porque viene un tiempo en la guerra donde el combate va a ser más intenso. Tan intenso que el apóstol Pablo le llama a esa época, cuando el combate sea intenso, le llama el día malo. Vean ustedes el verso 13 aquí. 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar ¿cómo? Firmes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la armadura completa tiene el propósito de hacer que el cristiano no caiga. La armadura completa, cuando el cristiano la tiene en su ser, no cae, permanece como firme. Ese es el propósito de la armadura, de que en toda guerra, y sobre todo cuando llega ese momento donde se ponga más difícil, cuando llega el día malo, nosotros vemos que el plan de Dios es que esa armadura nos ayude a mantenernos parados, firmes, que no seamos derrotados. El don de profecía dice: vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Y aquí la mensajera del Señor comienza a explicarnos cuál es el día malo. ¿Cuál es el día malo? Que si no tienes puesta la armadura de Dios, no vas a permanecer firme, hermano. Aquí la sierva del Señor comienza a decirnos cuál es ese día malo. Dice que es la época cuando la verdad bíblica, hermanos y hermanas, va a tener que defenderse. Pero por hacer eso seremos tildados ¿de qué cosa? De traidores. Dice que los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Así que nos tildarán de anárquicos, de personas que causamos desorden, rebeldes, y que por culpa nuestra aquí en la tierra están cayendo los juicios de Dios, cuando empiecen a caer todavía más de lo que están cayendo ahora. Dice: sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Y se lo puse en rojo para que vea usted de qué ella está hablando el día malo. Dice: todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Repito, todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Por qué? Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Ahí está en Evento de los Últimos Días, en la página 126. ¿Estamos preparados para cuando llegue ese día? Cuando ese día malo, es decir, cuando la guerra se vuelva más intensa en nuestra contra, cuando se nos tilde de todo esto que la sierva del Señor dice. Oh, hermanos y hermanas, ¿ven ustedes la importancia de la armadura completa? Sigue diciendo el don de profecía: Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera, porque esté preparado o no, tendrá ¿qué cosa? Tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Hechos de los Apóstoles, página 344. En el verano todos nos vemos bonitos,
Es en el invierno cuando verdaderamente se demuestra dónde estamos y quiénes somos. La guerra en la cual estamos enfrascados y que se va a poner más cruenta, va a probarnos, hermanos, qué clase de soldados somos. Si somos valientes o somos cobardes. Todos decimos ser soldados de Cristo cuando no hemos sido tocados en nuestro cuerpo, cuando nadie nos ha dado una bofetada por ser cristianos, cuando nadie nos ha metido a la cárcel por esto. Pero llegará el momento cuando ese día malo se haga presente, que será probada nuestra fidelidad como soldados. Pero si tenemos la armadura completa, les digo que vamos a salir avantes, vamos a salir victoriosos, y la armadura nos va a ayudar a mantenernos de pie con nuestro Dios. Sigue diciendo el don de profecía: Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Joel Testimonios tomo 1, página 505. ¿Qué va a pasar con algunos soldados actuales del ejército del Señor? Van a ¿qué cosa? A postergar el día malo. ¿De qué manera lo van a postergar? Mira, para poder comprar en la Walmart o en Kroger o la tienda que siempre vas, resulta que ahora no lo podrás hacer a menos que tengas la marca de la bestia. Pues van a haber algunos que van a decir: pues para postergar este día malo, mejor acepto la marca de la bestia. ¿Ustedes se han fijado con esto del medicamento? Como en miniatura o en otra área se ha puesto a prueba esto. Te llegó el día malo de que vas a perder el trabajo si no te pones el medicamento. Bueno, pues voy a postergar el día malo, así que póngamelo. Y tal vez no es eso lo que quieres. Tal vez tu conciencia te dice: no, yo no lo quiero hacer, pero voy a postergar el día malo. La mensajera del Señor dice que el diablo va a hacer que muchos posterguen el día malo cuando llegue esto de la imposición de la marca de la bestia. Y muchos lo van a hacer, dice, identificándose con el mundo. Es decir, aceptando lo que el mundo acepta, yendo por donde va la gente. Pero lamentable, hermanos, que desde ahora ya nos estemos identificando con el mundo para postergar ese día malo. Es lamentable, porque cuando le damos cabida en nuestra vida a tanta mundanalidad, pues no es otra cosa ahí, hermanos, que estamos postergando el día malo. No queremos tener problemas, no queremos vernos raros, y por eso mejor me voy a parecer a la gente del mundo. Me voy a vestir como los del mundo, me voy a adornar como los del mundo, porque yo no quiero verme raro. Y a veces cuando andamos allá afuera, pues no hay ninguna diferencia entre nosotros y los del mundo. Andamos vestidos como ellos, adornados como ellos. Y qué lamentable, porque es para postergar el día malo. Dice la sierva del Señor: inducirá a tantos como pueda postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Sería bueno, hermanas y hermanos, que como soldados de Cristo ahora reflexionemos. El uniforme que yo me pongo, el vestido de soldado que yo tengo, ¿es el vestido que mi Señor me ha dado o es el que el mundo me ha dado? La manera como yo me peino, cómo me arreglo el cabello, lo que yo me pongo aquí en la pupila de los ojos, las pestañas, en los labios, en las uñas,
¿Lo que yo me pongo es lo que el Señor me ha dado o es lo que el mundo me ha dado? La ropa que me pongo, ¿cómo me veo realmente cuando los hombres me ven vestida? Dicen las hermanas. Yo siempre he dicho, si una hermana, por la forma en cómo anda vestida, da lugar a que un hombre lujurioso la mire con deseos, ella debería de analizar muy bien ese vestido que se está poniendo. Hermanos, a veces nosotros pensamos que eso no tiene tanta importancia, pero la Biblia dice que las mujeres deben vestirse como mujeres que profesan piedad. Y pantalones apretados, faldas apretadas, blusas escotadas, eso no dice que son mujeres que profesan piedad. Y hay una mundanalidad que se mete y por ahí nos damos ciertos gustos, y eso, hermanos, no es otra cosa que postergar el día malo. Ya días no quería mencionar esto, pero he notado que el pueblo de Dios, cuando el pastor no está martillándole al asunto, vuelve el pueblo a la rebeldía y vuelve a andar como el mundo anda. Yo le digo en el nombre del Señor a los que se congregan en esta iglesia, aquí nos congregamos para prepararnos para la venida de Cristo. Y no nos estamos preparando para la venida de Cristo andando con esas cosas que nos estamos poniendo y vistiéndonos de la forma como nos estamos vistiendo. Antes yo predicaba seguido de esto y martillaba, y yo vi aquí como que algunas hermanas se refrenaron un poco, pero últimamente veo que ya se les olvidó y ya andan otra vez vestidas como las mundanas. Yo me voy a morir un día y a lo mejor ustedes van a quedar vivos, pero se acordarán que aquí hubo un pastor que desde el púlpito les decía: vístanse como mujeres que profesan piedad. No anden subiendo al Facebook, ni al YouTube, ni al TikTok, ni nada de esas cosas que las identifica con el mundo. Es una lástima que nosotros estemos entendidos que estamos viviendo en el último tiempo y posterguemos el día malo con las costumbres del mundo. Y una hermana me dijo: usted solo le tira a las mujeres y usted no se da cuenta que los hombres también son unos sinvergüenzas, lujuriosos, que miran con malicias. Y es verdad, tienen razón las hermanas. Tienen razón las hermanas, porque los hombres, hermanos, debemos hacer un pacto con nuestros ojos, como lo hizo Job. Job, dice la Biblia, que hizo un pacto con sus ojos, que no miraría con malicia a las mujeres, que no miraría con malicia al sexo opuesto. Y los hombres necesitamos hacer ese pacto con nuestros ojos, de que miremos con pureza, que miremos con limpieza. Y eso Jesucristo nos lo puede dar. Así que, hombres y mujeres, no debemos postergar el día malo viviendo mundanamente, sino que viviendo de una manera piadosa, es decir, consagrada y temerosa. Nosotros miramos acá, dice: el diablo inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Sigue siendo el don de profecía. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga, aparentemente muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra,
sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Noten, por nuestro ejemplo y esfuerzo personal debemos ayudar a otros a que miren en nosotros la belleza de la santidad. Pero lo mira la gente. Cuando me ven a mí, ven en mí un hombre que puede verse que hay santidad. Cuando la ven a usted, hermana, el vecino puede saber de que allí en esa casa vive gente que profesa santidad. Si usted le grita a su esposo ahí en la casa, si usted le grita a su esposa, y es una gritería allí con los hijos, el vecino no puede ver allí belleza de santidad. Aquí dice la sierva del Señor, hay que ayudar a otros por el ejemplo y el esfuerzo personal a que miren la belleza de la santidad en nosotros. Dios tiene, dice, en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está ya siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple, y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad, a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Joel los Testimonios, tomo 1, página 505. De manera, mis hermanos y hermanas, que entendiendo lo que es el día malo, vale la pena que nos pongamos, como dice Pablo, toda la armadura, porque solamente con la armadura completa nosotros podemos vencer la guerra que el diablo nos hace con las cosas que nos gustan. Satanás todos los días en esta guerra busca atacarnos en diferentes flancos. Si no es con la pornografía, es con la intemperancia. Si no es con los defectos de carácter, es con los placeres mundanales. Y así nosotros vemos que la armadura debe de ser, por lo tanto, completa en nosotros. ¿Qué clase de armadura es esta? Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios 10, verso 4. Dice la palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si no son carnales, entonces ¿qué clase de armas son? Son espirituales. En otras palabras, la armadura que nosotros tenemos no tiene que ver con fusiles ni cañones, sino que tiene que ver con las cosas espirituales. La armadura que nosotros tenemos no es de ningún artefacto militar, sino con lo que sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en Efesios 6, versículo 14 en adelante. Volvamos para allá. Efesios 6, versículo 14 en adelante. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué cosa? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así, hermanos, nosotros miramos un orden que da Pablo en cuanto a la armadura, que es prácticamente el orden que seguía un soldado romano cuando se ponía esa armadura. Recuerden que cuando Pablo escribió estas palabras, él estaba preso en Roma, y él miró
en el soldado que le custodiaba el armamento y miraba también cómo ellos se ponían esas armas. Así que hay un orden, y Pablo la cita de esa manera porque hay una secuencia allí de ideas. Por ejemplo, él dice: pónganse el cinto de la verdad. La primera armadura que ustedes tienen que ponerse como soldados, dice Pablo, es el cinto de la verdad. Entendiendo el cinto de la verdad como aquello que tiene que ver con la sinceridad, con la honestidad. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le decía a los discípulos: cuídense de la hipocresía de los fariseos. Porque un cristiano hipócrita, pues lo único que demuestra es que la armadura de la verdad no está en él. No es una persona leal, fiel, honesta en su palabra. Le gusta andar en chismes, le gusta andar hablando de otros. No es una persona que da una amistad sincera. Así que la primera arma que hay que ponernos es el cinto de la verdad. Repito, el de la honestidad, el de la sinceridad. Pero luego dice Pablo: pónganse la coraza de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesucristo. Y también la rectitud que nosotros debemos mostrar en nuestra manera de vivir. Es interesante que la coraza, el soldado se la ponía acá para proteger su corazón. Y así también la justicia de Cristo debe conservar nuestra vida espiritual, debe proteger los órganos vitales en nuestra vida espiritual. Pero dice: ponte también el calzado con el apresto del evangelio de la paz. La palabra apresto quiere decir disposición, preparación. En otras palabras, ponte el calzado que te haga dispuesto para ir a predicar. Ponte el calzado que te haga preparado para ir a predicar, porque te lo vas a poner para llevar el evangelio ¿de qué? De la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? Ese evangelio donde el hombre se da cuenta que puede ser reconciliado con Dios porque Cristo ha muerto por él. Ese evangelio de las buenas nuevas de la paz. Hay que ponerse el calzado y estar dispuestos a ir a llevarlo a otros. Eso es el apresto del evangelio de la paz. Pero interesante que también diga: pónganse el escudo de la fe. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la confianza en Dios. Pónganse el escudo de la fe, afírmense en Dios, crean en Dios en todo tiempo, tengan fe en el Señor, confíen en Él. Pero luego dice: y ahora pónganse el yelmo de la salvación, que no es otra cosa que el casco. Cuiden la cabeza. Cuando el soldado romano se ponía el yelmo, o sea el casco, él estaba protegiendo todo lo que es su cerebro. Pues dice el apóstol Pablo: ustedes también protejan su cerebro. Protejan su cerebro con el casco de la salvación. En otras palabras, no dejen que el diablo les robe la salvación. No dejen que el diablo les meta dudas de su salvación. No dejen que el enemigo les meta dudas en su mente en cuanto a lo que Él ha logrado, el Señor, en la cruz del Calvario por ustedes. Nunca debemos dudar, hermanos, de que somos salvos por Cristo. Nunca debemos dudar de nuestra salvación. En la medida en que nosotros estamos perseverando en la fe, digamos con toda propiedad: soy salvo por la gracia de Dios. Pablo dice: protejan su mente, no dejen que la duda penetre el escudo de la salvación, manténganlo allí en su cabeza. Y la espada del Espíritu, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Esta es un arma que no puede faltar. Si hubo alguien que usó también esta arma, ¿fue quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando el diablo le apareció en el desierto para tentarlo, ¿cuál arma usó Jesús? La palabra de Dios. Siempre dijo él: ¿qué cosa? Escrito está.
Jesús estaba armado con la palabra de Dios. Jesús tenía la espada del Espíritu. Jesús sabía muy bien qué textos usar para poder enfrentar al enemigo. Nosotros, de la misma manera, debemos estudiar las Escrituras, llegar, hermanos y hermanas, a comprenderlas de tal manera que sepamos aplicarla a nuestra vida y también que las usemos en defensa ante los ataques del enemigo. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, Jesús la usó muy bien en el desierto. Y ahora dice el don de profecía, que Pablo sentía el poder del enemigo, pero aunque sus fuerzas físicas declinaban, declaraba fiel y resueltamente el evangelio de Cristo. Vestido con toda la armadura de Dios, este héroe de la cruz proseguía la lucha. Su voz animosa lo proclamaba triunfante en el combate. Así nosotros vemos que Pablo con toda propiedad daba estos consejos porque él era un buen soldado. Él tenía esa armadura puesta y podía hacerle frente al enemigo. Esto está en Hechos de los Apóstoles 267. Y luego dice en la educación cristiana que Dios tiene un profundo y ardiente amor por cada miembro de la familia humana, que nadie es olvidado ni dejado sin amparo y engañado de modo que el enemigo lo venza. Y si aquellos que se han alistado en el ejército de Cristo quieren vestirse de toda armadura de Dios y hacer uso de ella, estarán a cubierto de todos los asaltos del enemigo. Así que, hermanos, hay una gran bendición de colocarnos esta armadura completa. Con las armas de Dios nosotros vamos a ganar las batallas. Con las armas de Dios nosotros vamos a ganar todos los frentes por donde el enemigo venga a atacarnos. Es más, con estas mismas armas nosotros podemos ganar la victoria sobre la guerra de la intemperancia, la cual consiste en que hacemos un abuso de lo que es bueno algunas veces y no nos abstenemos de lo malo. La guerra, esa es la intemperancia, pero la temperancia, que es lo opuesto, es hacer un sabio uso de lo bueno y una abstinencia total de lo malo. Mire cómo dice el don profético de que esta guerra estamos llamados a librarla, y especialmente los jóvenes, pero yo creo que es parejo. Dice acá: no hay otra clase de personas que pueda realizar mejor trabajo en la guerra contra la intemperancia que la juventud temerosa de Dios. En este tiempo los jóvenes debieran unirse como un ejército y trabajar firme y decididamente en contra de toda indulgencia egoísta que destruye la salud. ¿Qué poder serían para el bien? ¿Cuántos serían salvados de desmoralizarse en esos salones y jardines con música y otras atracciones que se intentan atraer a la juventud? La intemperancia es hermana de la profanidad y la licencia. Que cada joven temeroso de Dios se coloque la armadura y vaya al frente. Colocad vuestros nombres en cada promesa de abstinencia que se presente. De esta manera estaréis influyendo para que otros firmen la promesa. Que no haya excusa débil que pueda apartaros de dar este paso. Trabajad por el bien de vuestras propias almas y por el bien de otros. Interesante lo que la sierva del Señor le dice aquí a los jóvenes. Cuando toque hacer una promesa, un voto de que voy a cuidar mi cuerpo, de que ya no voy a consumir todo lo que le hace daño, como las sodas, el azúcar, las carnes, todas las comidas chatarra, no digamos drogas, alcohol. Dice, cuando un joven tiene la oportunidad de hacer un pacto, un voto, que lo firme, dice, y si es delante de otros, mejor, para que le ayude. Pero los jóvenes están llamados, y también los adultos, a alcanzar la victoria en esta guerra de la intemperancia. Vale la pena, jóvenes y todos los hermanos que estamos acá, adultos, a que nos propongamos que la intemperancia no nos siga derrotando, sino que nosotros logremos la victoria con el poder de Cristo. Y hablando del apresto, mire lo que dice la sierva del Señor. La maldad, dice, está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad.
Pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en su lucha, hasta que toda alma que se halla a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. De manera, hermanos y hermanas, que aquí entra la obra misionera. Es posible que en la iglesia sean poquitos los que tienen el apresto del evangelio en sus pies, pero Dios quiere que todos nos pongamos ese calzado. Dios quiere que todos nos calcemos con el apresto del evangelio de la paz. En otras palabras, que todos llevemos este mensaje, que todos llevemos el evangelio a las casas. Lo llevamos a través de la televisión, lo llevamos a través de la radio, lo llevamos a través de la salud, pero nuestros pies también deben ir a hacer la obra, pues son hermosos los pies de los que anuncian la paz, dice la Escritura. Pero como buenos soldados debemos tener claro que un buen soldado es aquel que toma la armadura con un espíritu de oración. Y por eso Pablo menciona en el versículo 18 la oración. Vean ustedes, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que como buenos soldados, toda la armadura nos la debemos poner acompañada de la oración. La oración no es un arma más, sino que es la manera en la cual se debe llevar la armadura. Es decir, debemos librar esta batalla acompañados de la oración. Interesante cómo Pablo insta a los hermanos a que se ore en todo tiempo, porque el enemigo no duerme. En todo tiempo él está buscando atacarnos. Si no te ataca en la noche con sueños malos, te ataca al nomás levantarte y vas al trabajo. Si no te ataca con lo que miras, te ataca con lo que oyes, te ataca con lo que tienes ganas de comer, ganas de ponerte. Es una de ataque tras ataque, porque él anda buscando tu derrota. Por eso Pablo dice: oren en todo tiempo. Pónganse la armadura, pero vaya esto acompañado de oración. Pero interesante que cuando ores, dice, miren ustedes, que cuando ores no ores solo por ti, que ores por quienes más, por todos los santos. Es decir, por los otros soldados que como tú también luchan, por los otros soldados que como tú también tienen sus debilidades, por los otros soldados que como tú también les está costando. Hay que orar por ellos. Y miren ustedes, Pablo dice: y oren por mí. Oren por mí, dice, para que yo pueda dar a conocer la palabra con mi boca y que la hable como la debo hablar. Porque yo, dice, estoy aquí como embajador. ¿En qué cosa? En cadenas. ¿Por qué en cadenas? Porque él estaba todo el tiempo encadenado ahí en Roma cuando escribió estas palabras. Y dice él: soy un embajador en cadenas, oren por mí, para que aún en esta condición yo hable como tengo que hablar. Oh, hermanos, a mí me impresiona esta parte cuando dice: soy embajador en cadenas. Porque un embajador en el mundo goza de esa cosa que le llaman inmunidad diplomática. Y un embajador no lo pueden agarrar y meterlo preso. En cualquier parte que un embajador vaya de parte de su gobierno, se le respeta su integridad. Pero cuando se trata del evangelio, no hay inmunidad diplomática. A Pablo no se le respetó. Siendo embajador de Cristo, lo encadenaron en Roma y lo mataron en Roma. Eso significa que nosotros, como embajadores del Señor, nunca esperemos inmunidad diplomática. Al contrario, esperemos oposición, esperemos persecución, esperemos cárcel, esperemos también la muerte. Pero aún así seamos embajadores en cadenas. Aún así seamos dignos de representantes del Señor. Y Pablo dice: oren por mí. Cuán importante es cuando soldados de Jesucristo se ponen toda la armadura, oran por los ancianos de la iglesia, oran por los predicadores, oran por el pastor,
para que hable como tiene que hablar. A veces lo que más recibimos pues son críticas, juzgamientos, molestias. Yo amo a todos los hermanos, ustedes no tienen idea, los amo a todos. A las hermanas, yo cuando predico y hablo cosas así duras, yo las quiero mucho a las hermanas. Y lo que les digo, se los digo con todo el amor de Cristo. No es para que ustedes se enojen y digan, no, ese pastor ya me cansó, mejor me voy a ir de esta iglesia. No, no es para eso. Es para que reflexionemos de lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos y hermanas, vamos a ir terminando este mensaje siempre con esto de la oración, leyendo también lo que dice Lucas 18:1. Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada cuánto, siempre, y no desmayar. Pablo dice, pónganse toda la armadura y oren en todo tiempo. Y Jesús dice, oren siempre sin desmayar. Y ahora vea Filipenses 4:6, cómo reitera la Escritura este principio. Filipenses 4, verso 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. No estéis afanosos, no estéis desesperados por el mañana, preocupado porque cada día trae su propio afán. Solamente presenta al Señor tus peticiones, entrégale a Él lo que te agobia. Prácticamente ponlo todo a los pies de Cristo, dice Pablo. Y así, hermanos y hermanas, es como vamos a estar preparados para la guerra. Para la guerra que hoy Satanás induce a los militares que la hagan, pero que también la emprende contra nosotros y que está preparando el asalto final en ese día malo. Hermanos y hermanas, debemos prepararnos para la guerra, haciendo también lo que dice 2 de Corintios 16:13. Perdón, 1 Corintios 16:13. Dice el apóstol Pablo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El mensaje final esta mañana, o las palabras finales del mensaje son: portémonos varonilmente. Es decir, con valor, no con cobardía. Portémonos de una manera leal. Portémonos, hermanos, de una manera que con toda la armadura de Cristo, Satanás no nos ataque. Andemos armados espiritualmente, mis hermanos, porque Jesús, nuestro capitán, como soldados que somos, nos ha equipado con las armas debidas. Dios bendiga a cada soldado aquí presente y que de ahora en adelante se ponga las armas que Cristo le ha dado. Fíjense bien lo que cantamos: quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de Gloria por siempre vivirá. Logremos la victoria sobre el pecado. Cada día propongámosla, que sea nuestra meta. Que no nos gane Satanás esta guerra, que la ganemos nosotros con Cristo Jesús a nuestro lado. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, consciente, Señor, ahora de la guerra en la cual estamos involucrados, que no tiene que ver, Padre, con las armas sofisticadas de los militares de hoy, sino una guerra que es espiritual, una guerra donde el enemigo no lo vemos, pero está presente por todos lados.
Oh Padre, conscientes de eso, ahora nosotros te pedimos que nos ayudes para salir victoriosos en la guerra. Que nos ayude, Señor, primeramente, todos los días, a que nosotros tengamos presente de que debemos ponernos esa armadura. Ayúdanos, Padre, a que la armadura nos la pongamos completa, que no le demos espacio al enemigo donde nos ataque. Por favor, Señor, te rogamos que nos hagas soldados victoriosos, soldados que cada día ganan la victoria, soldados, Señor, que cada día deciden con las armas de nuestra milicia, que son las armas espirituales, vencer las tentaciones. Padre, te rogamos que todos los hermanos y hermanas aquí nos propongamos esto ahora, para así un día tener las palmas de victoria en la tierra nueva. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.